Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso curso de Python y hoy os traigo algo súper útil que va a ser los operadores lógicos. Esto va a ser básicamente la base para luego poder aprender otras cosas, así que este episodio va a ser primordial entenderlo bien, va a ser súper fácil, así que nada, empecemos. Bien, vamos a empezar por los operadores lógicos básicos. Veréis, esto es, por ejemplo, si yo pongo un 5 más 5, que es igual a 10, pues esto va a ser un true, obviamente. Veréis, ejecuto esto y me pone un true, obviamente, ¿no? Pero si pongo, por ejemplo, un 1 más 1 es igual a 3, pues esto es incorrecto y bueno, pondré un false, ¿no? Hasta aquí es súper fácil. Pero luego tenemos otros operadores que son, por ejemplo, este, mire, veréis, operador distinto de. Entonces, por ejemplo, con una exclamación que es diferente que 2, por ejemplo, entonces eso se hace así, para indicar que algo es diferente a otra cosa, se hace con una exclamación y con un igual a. Entonces yo aquí estoy diciendo que 5 es diferente a 2, entonces esto obviamente va a ser un true, ¿veis? Es un true. Si pusiera aquí, por ejemplo, que 5 es diferente que 5, pues aquí sí que daría un false, porque 5 y 5 es lo mismo. Entonces vamos a verlo, ¿veis? Me da un false aquí abajo, ¿no? Bien, hasta aquí bien, esta parte es fácil. Luego tenemos también pues operadores, veréis, operadores mayor o menor de. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que 5 es mayor, por ejemplo, que 2. Entonces esto es un true. ¿Veis? Esto se hace pues con este signo de mayor. También puedo poner, por ejemplo, que 5 es, por ejemplo, menor que 6. Entonces esto también va a ser un true, por ejemplo. Y si pongo, por ejemplo, que 1 es mayor que 4, pues esto es un false, obviamente. ¿Veis? Es un false. Básicamente, bueno, esto es súper fácil, pero es muy importante entenderlo porque luego en futuros vídeos de este curso vamos a aprender, por ejemplo, a hacer bucles, a hacer, pues bueno, otras cosas también. Y bueno, como base, esto va a ser súper útil porque en función de estos operadores podemos hacer muchísimas otras cosas. Esto es una base primordial, a pesar de que aquí puede parecer súper fácil y súper simple, pero de verdad que es muy útil. Bueno, vamos a avanzar. También podemos hacer todo esto, veréis, operadores con el contenido de las variables. Y esto es muy importante. Yo puedo hacer esto mismo, pero en vez de hacerlo directamente con números, puedo hacerlo con variables. Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, voy a crear una variable que va a ser variable 1. Variable 1 va a ser un 4, ¿no? Supongamos. Y ahora voy aquí a crear otra variable, que va a ser variable 2, que va a recoger, por ejemplo, un 9. Entonces yo aquí puedo preguntar, exactamente como hemos hecho antes, si variable 1, por ejemplo, es menor o igual que variable 2. Entonces esto va a dar un true, porque variable 1 esconde un 4 y variable 2 esconde un 9. Entonces 4 obviamente es menor que 9. Vamos a verlo. Bueno, primero ejecuto estas dos variables para que se me almacenen estos datos. Y ahora pues ejecuto esto último y va a ser un true. ¿Veis? Es un true. Porque como estáis viendo, esto yo puedo hacerlo con números como hice antes de manera directa o bueno, con variables exactamente igual. Puedo hacerlo como hice aquí de menor o igual, o puedo hacer que no es igual. Por ejemplo, yo puedo hacer que indicar que variable 1 es diferente que variable 2, que es lo que hemos hecho aquí con el operador distinto de, y esto pues va a dar también un true porque son números diferentes, ¿no? Y bien, esto mismo también puedo hacerlo con textos, es decir, veréis, puedo hacer esto mismo con textos. Por ejemplo, yo puedo aquí poner que Python, la palabra Python, es igual que, por ejemplo, Python con otras os. Es decir, esto es incorrecto. Entonces aquí voy a preguntarle a Python si esta palabra es igual que esta, lo cual pues va a dar un false. ¿Veis? Da false. Esto es muy útil, pues bueno, para hacer en un futuro comprobaciones. Yo puedo, por ejemplo, con input recoger datos del usuario y luego comprobar si esos datos son iguales a otros datos que yo tenga, y en función de una cosa u otra puedo hacer pues otras cosas, ¿no? Básicamente pues eso lo haría, por ejemplo, así, ¿no? Para que veáis que esto es muy útil y muy importante. Y ahora yo puedo hacer, por ejemplo, esto mismo, veréis, esto mismo, pero con los índices, que esto también es importantísimo. Vamos a verlo. Por ejemplo, puedo hacer una variable que sea, por ejemplo, Python, la palabra Python, y puedo preguntar si el índice de la variable Python, el índice número 1, que es la y, porque 0 sería la p, que es la y, puedo preguntarle si es igual a una y. Entonces esto va a ser un true. Veréis, lo ejecuto y me sale, ¿ves? O sea, saco un true. Si aquí en vez de poner una y pongo una o, pues esto va a ser un false. Porque, ¿veis? Porque el índice número 1 es lo que corresponde a la y, no a la o, obviamente.
Voy a dejarlo bien con la Y, perfecto. Para que veáis que yo puedo hacer comprobaciones no únicamente como hice antes de un texto completo, sino para comprobar si un texto contiene una determinada letra en un determinado orden, como hemos hecho aquí, lo cual es súper útil. Y bien, ahora vamos con quizás lo más importante de esta lección, que son los operadores AND y OR, básicamente. Bueno, y también tenemos el operador NOT, pero bueno, este es muy simple. Entonces esto es importantísimo. Vamos a empezar, por ejemplo, operador AND. Vamos a empezar con el operador AND. Básicamente el operador AND sirve para indicar que algo es true cuando se cumplen dos condiciones, o más de dos, pero debe cumplirse todo sí o sí. Vamos a verlo, por ejemplo, voy a crear aquí una variable que va a ser variable 1, que va a recoger un 10. Ahora, variable 2 va a recoger un 20. Y variable 3, pues por ejemplo, va a recoger el número 30, ¿no? Pues veréis, yo aquí puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer, eso sí, entre paréntesis, porque si no, no va a funcionar muy bien. Pongo aquí, entre paréntesis, pongo que variable 1 es menor que variable 2. Y luego aquí fuera puedo poner y al mismo tiempo, variable 3, por ejemplo, es mayor que variable 1, que también es correcto. De momento es todo correcto. Y ahora aquí pongo al final otro AND y digo que variable 1 pues es menor que variable 2, por ejemplo, ¿no? Entonces esto me va a dar true porque se cumple esta condición, se cumple también esta y se cumple esta. Y eso lo estoy indicando con el operador AND, que AND sirve eso para indicar que todo debe ser correcto. Nada, vamos a ejecutar primero estas tres variables para que se me almacenen y ahora vamos a ejecutar esto último. Le damos y me sale true porque se llega a cumplir todo. Eso sí, si hay una solo que no llega a cumplirse, por ejemplo, imaginemos que esta última, pues bueno, esto es erróneo porque, por ejemplo, variable 1 es menor que variable 2 y yo aquí estoy indicando que es mayor. Por ejemplo, en esta ocasión sería incorrecto. Entonces esto, con tener esta únicamente incorrecta, ya todo va a ser false. Incluso a pesar de que estas dos sean correctas. Vamos a verlo. Va a salir todo false. ¿Veis? Sale false porque esta última es false. Es algo incorrecto, ¿no? Pero bueno, lo voy a corregir. Veréis, otro ejemplo con esto del operador AND. Para que veáis que es súper sencillo. Veréis, otro ejemplo. Pues aquí puedo yo poner, por ejemplo, que 5 es igual que 5. Y entre paréntesis, es decir, porque si yo pongo el operador AND, hay que poner todo paréntesis. AND, y ahora pues pongo aquí, pues por ejemplo, yo qué sé, pues pongo que 4 es menor que 5. Incluso aquí puedo poner otra vez AND, diciendo que 4 es menor que 8, que también es correcto. Entonces esto va a ser todo true. ¿Veis? Me sale todo true. Perfecto, vamos a seguir. Ahora vamos con el operador, que esto también es muy importante, el operador OR. El operador OR básicamente se diferencia del operador AND de que con que sea válida una de las opciones ya todo es true. Es decir, si antes vimos que con AND todo debe ser correcto, para que me salga true, pues con OR no. Con OR, con que una sea correcto y el resto esté mal, da igual, con que una esté bien y sea válida, ya todo es true. Vamos a verlo. Por ejemplo, puedo yo aquí poner que, por ejemplo, que 2 es menor que 5. O otra opción que también doy, por ejemplo, esta va a ser errónea. Por ejemplo, que 9 es mayor que 2. Esta es errónea. Y puedo aquí poner, pues por ejemplo, otro OR que diga que el string hola es igual que hola, que también es incorrecto. Pero como este es correcto, todo esto me va a salir true. Vamos a verlo. Veréis, le doy y me sale true, porque este es correcto, a pesar de que estos otros dos sean incorrectos. Pero con que haya uno que sea válido, ya todo sale como true. A diferencia de lo que ocurría con AND, que todos deben ser válidos para que me salga true. Aquí es uno solo, bueno, uno o más, es decir, pero bueno, con que haya mínimo uno, ya me sale como true. Perfecto. Y ahora aquí, por último, vamos a ver el operador NOT. Pero bueno, este es súper simple. Por ejemplo, si yo pongo que hola es igual que hola, pues esto obviamente es un true. Vamos a verlo. ¿Veis? Es un true. Pero bueno, si yo pongo aquí al principio not, pues es al revés. Es para, digamos, invertir lo que antes era true, pues ahora es false. ¿Veis? Ahora es false. Not sirve para invertir el lado opuesto. Es como darle la vuelta por completo a algo, ¿no? Básicamente. Pero como veis es facilísimo. Súper fácil.
Y ahora, ya por último, vamos con el tema más importante de esta lección, junto con lo del operador AND y OR, que es las expresiones de asignación. Esto es importantísimo. Yo aquí puedo, por ejemplo, crear esta variable, que va a ser un 1, por ejemplo, pero yo puedo, a esta variable que es un 1, puedo hacerle, digamos, cambios y aumentar su número. En vez de ser un 1, puede también ser un 2 desde otras expresiones y otras variables. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí pongo variable y pongo un más y un igual a y pongo un 1. Entonces, de esta manera, cada vez que yo ejecute esto, pues bueno, se le va a sumar un 1. Por ejemplo, vamos a guardar esta variable. Y ya se me quedó guardada. Y ahora puedo ejecutar esto. Y ahora esta variable ya no vale 1, vale un 2. Vamos a verlo, ¿veis? ¿Veis? Vale 2 ahora mismo. Porque he sumado un 1. Pero yo aquí puedo poner pues un 5, por ejemplo. Y bueno, pues llegaría a sumarse. Entonces ahora mismo, si ejecuto esto, ahora esta variable valdría 7. ¿Veis? Porque se llega a sumar al 2 que había antes. Y ahora es 2 más 5, 7. Yo con el más y el igual a puedo hacer expresiones de sumar. Y esto es súper útil, de verdad, es muy útil. Si por ejemplo estamos haciendo un bucle, por ejemplo hacemos un bucle y yo quiero que, bueno, llegue a repetirse un comando o lo que sea muchas veces, un número determinado de veces, por ejemplo 5 veces, pues eso se hace así, creamos un contador que empiece pues con un 1, es decir, una variable que sea un 1, y claro, pues cada vez que se va ejecutando el bucle, se iría sumando un 1 aquí. Entonces, bueno, se iré sumando y pararía hasta el número que yo quiera, por ejemplo, ¿no? Para que veáis que el tema de las expresiones de asignación es súper importante, porque eso, yo puedo asignar nuevos valores o puedo modificar el contenido de una variable las veces que yo quiera. Entonces, bueno, esto es todo por hoy, esto es todo lo que yo puedo enseñaros acerca de los operadores lógicos, que es súper importante. Esto es facilísimo, pero es la base para luego poder hacer otras cosas en Python. Entonces nada, esto es todo por hoy, espero que os haya sido útil y nos vemos en próximos episodios de este maravilloso curso de Python. Así que nada, hasta la próxima.